La obsesión sexual con el padre de su novio termina en asesinato. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde tras la fachada de éxito y respetabilidad de una familia aparentemente perfecta? En Oakwood Oaks, 3 vidas entrelazadas preparaban el escenario para un drama que nadie anticiparía. Ezra Blackwood, el venerado viudo y magnate de la tecnología, su hijo Liam, perpetuamente atrapado bajo la sombra de su padre, y Melody Sinclair, la enigmática mujer con un pasado que preferiría olvidar, conformaban esta trama de intrigas y secretos. Ezra, nacido en una modesta familia en 1955, se catapultó a la cima con una mezcla de astucia y tenacidad, fundando Blackwood Innovations en sus 30s. Este imperio tecnológico no solo le granjeó un lugar en la lista Fortune 500, sino que también cobró el precio de su vida personal, deteriorando su matrimonio con Evelyn y alienando a su hijo, Liam. La muerte de Evelyn en 2010 fue el doloroso despertar para Ezra, quien, sumido en el remordimiento, intentó rehacer los lazos con Liam, aunque la distancia emocional ya era demasiado profunda. Liam, por su parte, luchaba por definirse más allá del legado de su padre. Con educación de élite y múltiples intentos empresariales fracasados a sus espaldas, su vida era una búsqueda constante de un propósito que siempre parecía escurrírsele entre los dedos. Sin embargo, la aparición de Melody Sinclair prometía un nuevo comienzo. Radiante y determinada, Melody se convirtió en su musa y confidente, ignorando que su apoyo tendría un precio devastador. Melody, nacida en la adversidad en un rincón olvidado de Pensilvania, había aprendido a navegar por la vida con una mezcla de inteligencia y encanto. Su infancia, marcada por la inestabilidad y los cambios constantes, la moldeó en una superviviente. En su búsqueda de ascenso, encontró en Liam y Ezra no solo a aliados, sino también a peones en su juego de ambiciones. La unión de estas 3 vidas no solo revelaría los secretos más oscuros de cada uno, sino que también desataría una tormenta de pasiones, engaños y tragedia. ¿Podría alguien en Oakwood Oaks haber predicho el drama que se avecinaba bajo su aparente normalidad? Trabajó incansablemente, ganando becas que le permitieron escapar de su pueblo natal y asistir a la universidad en Boston. Fue durante sus años universitarios cuando la naturaleza ambiciosa de Melody realmente salió a la luz. Equilibraba múltiples trabajos a tiempo parcial mientras mantenía calificaciones excepcionales, impulsada por un insaciable hambre de éxito y estabilidad. Tras graduarse, consiguió un trabajo en una prestigiosa firma de marketing, ascendiendo rápidamente gracias a su mente aguda y su personalidad carismática. Cuando conoció a Liam Blackwood, Melody vio en él no solo a un posible compañero, sino también una puerta de entrada al mundo de la riqueza y la influencia que siempre había ansiado. Aunque se sentía genuinamente atraída por la bondad y vulnerabilidad de Liam, una parte de ella no podía evitar sentirse tentada por el nombre Blackwood y todo lo que representaba. A medida que se fue enredando más en la dinámica familiar de los Blackwood, Melody se encontró enfrentada a decisiones que pondrían a prueba su lealtad, su ambición y, en última instancia, su humanidad. Las semillas de la fatídica aventura se sembraron una fresca noche de otoño durante la gala benéfica anual de Blackwood Innovations. Melody, resplandeciente en un vestido esmeralda ceñido, había acompañado a Liam al evento, su primera vez codeándose con las altas esferas de la sociedad. Mientras Liam, nervioso, se mezclaba con posibles inversores, Melody se vio envuelta en una conversación con Ezra Blackwood. Ezra, con el cabello impecablemente peinado y su smoking perfectamente ajustado, irradiaba un magnetismo que Melody encontró imposible de resistir. Hablaron de arte, literatura y viajes, temas que, pese a la bondad de Liam, poco le interesaban. Conforme avanzaba la velada, Melody no pudo evitar notar el marcado contraste entre padre e hijo. Mientras que Liam era vacilante y modesto, Ezra era seguro de sí mismo y dominante. En las semanas que siguieron, Melody no dejó de pensar en Ezra. Racionalizaba esos pensamientos como una mera curiosidad por el padre de su novio, pero en el fondo sabía que había algo más latiendo bajo la superficie. ¿Qué sucede cuando las líneas del amor y la lealtad se entrelazan en un juego peligroso de pasiones ocultas? En la mansión Blackwood, un giro inesperado en una cena familiar marcaría el inicio de un secreto que amenazaría con desmoronar el mundo de Liam Blackwood.
Mientras él se ausentaba para atender asuntos de negocios, su padre Ezra y su novia Melody Sinclair compartían un momento íntimo frente a una pintura que simbolizaba el amor eterno de Ezra por su fallecida esposa. Un roce accidental de manos encendió una chispa que ninguno de los dos podía negar, cruzando así un umbral del que no había retorno. Ezra y Melody, impulsados por un deseo repentino y arrollador, comenzaron a encontrarse en lugares ocultos, desde cafeterías hasta rincones sombríos de parques. Y finalmente en la propia casa que Ezra compartía con su hijo. Ezra, atrapado entre la euforia de una nueva pasión y la culpa por la traición a su hijo y su difunta esposa, encontró en Melody una fuente de juventud y vitalidad que hacía mucho no sentía. Por otro lado, Melody, aunque agradecida por la estabilidad que Liam le proporcionaba, se veía arrastrada hacia Ezra por una pasión que la consumía y la llenaba de ambición. Con el tiempo, la relación clandestina entre Ezra y Melody evolucionó hacia un doble juego de engaños y secretos, donde cada encuentro y cada mentira añadían peso a la carga de su duplicidad. Mientras tanto, Liam empezó a percibir cambios sutiles en Melody. Sus tardanzas inexplicables, su distracción constante y sus evasivas cuando se enfrentaba a preguntas directas comenzaron a sembrar dudas en él. Los pequeños signos de que algo no estaba bien se convirtieron en pruebas imposibles de ignorar. Conversaciones susurradas que cesaban bruscamente con su llegada, mensajes borrados apresuradamente, y un perfume desconocido en la bufanda de Melody eran huellas de un misterio que se profundizaba. A pesar de querer atribuir todo a sus propias inseguridades, las evidencias de un engaño se acumulaban, llevando a Liam a un estado de alerta constante. ¿Cuánto tiempo podrán Ezra y Melody mantener su fachada antes de que Liam descubra la verdad oculta tras sus sonrisas forzadas y todo se derrumbe en un final trágico? Las respuestas a estas preguntas se tejían en el aire cargado de la mansión Blackwood, esperando el momento en que todo saliera a la luz. La paranoia de Liam comenzó a descontrolarse. Se encontró revisando obsesivamente las redes sociales de Melody, buscando pistas. Se despertaba en medio de la noche, su mente acelerada por escenarios de traición. La confianza que había sido la base de su relación estaba siendo reemplazada por una creciente sospecha que amenazaba con consumirlo. En un momento de debilidad, Liam confió sus temores a su padre. Ezra, con el rostro cubierto de preocupación, le aconsejó a su hijo que hablara abiertamente con Melody. Tal vez había una explicación simple para su comportamiento, sugirió. La ironía de sus palabras, cargadas de engaño, pasó desapercibida para Liam. Liam, que nunca había sido un buen mentiroso, intentó abordar el tema con Melody. Ella, sin embargo, con la habilidad adquirida tras semanas de engaño, esquivó con destreza sus preguntas. Lo acusó de ser demasiado posesivo y le recordó todo lo que había sacrificado por estar con él. Liam, consumido por la culpa, se disculpó profusamente y prometió ser más confiado. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada y continuó creciendo. Liam comenzó a notar otras rarezas, como su padre y Melody parecían compartir bromas internas de las que él no formaba parte. Como sus miradas se cruzaban en las reuniones familiares, permaneciendo un segundo más de lo necesario. Incapaz de deshacerse de sus sospechas, Liam decidió tomar el asunto en sus propias manos. Comenzó a llevar un registro detallado de los movimientos de Melody, instaló una aplicación de rastreo en su teléfono bajo el pretexto de una actualización de seguridad. E incluso llegó a contratar a un investigador privado, una decisión que le llenó de vergüenza y determinación a partes iguales. A medida que Liam profundizaba en su investigación, no era consciente de que estaba desentrañando una red de engaño que lo llevaría a una verdad mucho más dolorosa de lo que jamás podría haber imaginado. El escenario estaba preparado para una confrontación que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. ¿Cuál es el precio de la traición en una familia donde el amor y el éxito se entrelazan con secretos oscuros? En una tarde sofocante de agosto, Liam Blackwood enfrentaría la respuesta a esa pregunta de la manera más brutal. Siguiendo las pistas que su investigador privado le había proporcionado, Liam se sumió en el papel de un enfermo para esquivar su rutina diaria y siguió a Melody Sinclair, su novia, que se dirigía no a su oficina como había afirmado, sino a una remota propiedad en la playa, propiedad de su padre, Ezra Blackwood.
La desolación se apoderó de Liam al reconocer la casa frente a la playa como uno de los refugios secretos de su padre. Un lugar destinado a ser un santuario de negocios y ahora el escenario de un descubrimiento desgarrador. Al ver el coche de su padre escondido detrás de un gran roble, el corazón de Liam se hundió con la realidad de la traición que se desplegaba ante sus ojos. Movido por un impulso primitivo y la necesidad de confrontar la realidad, Liam se adentró en la casa. La puerta entreabierta fue una invitación silenciosa a un mundo que preferiría no haber descubierto. Guiado por las risas y murmullos que resonaban desde el dormitorio, cada paso de Liam hacia arriba lo arrastraba más profundamente hacia una verdad que deseaba poder eludir. Al abrir la puerta del dormitorio, se encontró con la imagen devastadora de su padre y Melody, entrelazados en un abrazo íntimo. El tiempo pareció detenerse mientras los tres procesaban el choque de su encuentro. La mirada de Melody, mezcla de miedo y culpa, fue la primera en romper el silencio, mientras se cubría con la sábana. Superando la sorpresa inicial, intentó hablar con una voz que vibraba con una inseguridad poco característica. Liam, hijo, comenzó, pero fue interrumpido por la explosión de emociones reprimidas de Liam. El resentimiento acumulado, la inseguridad y la traición fresca se transformaron en un estallido de furia. Liam, con la voz cargada de emoción y traición, lanzó palabras como puñales hacia su padre y luego hacia Melody, cuestionando cómo podían haberle hecho esto. Las palabras de Liam no solo reflejaban su dolor sino también el amor traicionado que aún sentía por Melody, destacando la complejidad de sus emociones y la profundidad de la traición. Este dramático enfrentamiento no solo marcó el colapso de la relación entre padre e hijo, sino también el inicio de una inevitable cadena de consecuencias para todos los involucrados, desentrañando un tejido de relaciones que nunca podría ser reparado. En esa habitación, las vidas de 3 personas cambiaron irrevocablemente, dejando cicatrices que definirían su existencia en los años venideros. ¿Podrían alguna vez recuperarse del peso de los secretos revelados y de las emociones desatadas en esa fatídica tarde? Melody, superada por la emoción, intentó acercarse a Liam entre lágrimas, suplicándole una oportunidad para explicarse, insistiendo en que la situación no era lo que parecía. Sin embargo, Liam estaba demasiado enfurecido para escuchar. En su ira, derribó una lámpara, el sonido de su rotura acentuando la tensa atmósfera. La amarga risa de Liam llenó la habitación mientras sarcásticamente preguntaba qué más se suponía que debía pensar al encontrar a su novia en la cama con su propio padre. Intentando calmar la situación, se acercó a su hijo pidiéndole discutir el asunto con calma. Afirmó que nunca habían tenido la intención de causar daño, pero esa declaración solo sirvió para intensificar la ira de Liam. Liam respondió con dureza, exigiendo saber qué resultado esperaban de sus acciones. A medida que la confrontación se intensificaba, la habitación se convirtió en un campo de batalla de emociones crudas. Acusaciones volaban, las voces se elevaban hasta un punto álgido. Consumido por su furia, Liam comenzó a lanzar objetos por la habitación, un libro, un jarrón, cualquier cosa que estuviera a su alcance. La paciencia de Ezra finalmente se agotó y él también gritó a su hijo. Justificó sus acciones afirmando que Melody le hacía sentir verdaderamente vivo de una manera que ni Liam ni su madre jamás lo habían hecho. Esta mención a la difunta madre de Liam fue la gota que colmó el vaso. Liam defendió furiosamente la memoria de su madre, declarando que ese nunca había merecido ni a ella ni a Melody. Atrapada en medio de la disputa, Melody intentó desesperadamente calmar a ambos hombres, pero sus súplicas fueron ignoradas. La discusión rápidamente se descontroló, con padre e hijo desenterrando años de asuntos no resueltos. Se lanzaron acusaciones, tocando temas de favoritismo, negligencia y sentimientos de insuficiencia, todos entrelazados con el dolor crudo de la traición actual. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre para proteger su imperio y su legado? En un desesperado intento por salvaguardar su reputación y su empresa, ese Blackwood cruzó una línea que cambiaría irrevocablemente el destino de su familia. Liam, en medio del tumulto emocional y la traición, había captado un instante de lucidez y decidió que necesitaba grabar la confesión de sus traicioneros seres queridos para exponerlos públicamente. Con la mirada fija en su teléfono, dejado sobre una cómoda mientras entraba al dormitorio, avanzó hacia él con determinación.
Ezre, al darse cuenta del plan de su hijo, sintió como el pánico se apoderaba de su ser. La posibilidad de un escándalo público que destrozaría todo lo que había construido lo empujó a actuar de forma impulsiva. En un arrebato de miedo y autopreservación, se lanzó hacia Liam con la esperanza de detenerlo. El grito de Ezre llenó la habitación, una mezcla de ira y terror. No puedes hacer esto, Liam. Piensa en las consecuencias. Su voz, áspera y cargada de desesperación, revelaba el temor a las repercusiones devastadoras que sufriría si el mundo conociera la verdad de sus actos. Sin embargo, su intento por detener a Liam de grabar la escena solo sirvió para precipitar un trágico accidente. Mientras Liam extendía su mano hacia el teléfono, el empujón desesperado de Ezre no fue violento, pero sí lo suficientemente fuerte como para desequilibrar a su hijo. El dormitorio, que se abría a un balcón con vistas a la playa, tenía la puerta ajar, dejando entrar la brisa marina que movía las cortinas con suavidad. Liam, sorprendido por la acción de su padre, retrocedió involuntariamente hacia el balcón. Su cuerpo chocó contra la barandilla, y por un momento fatal, su silueta se tambaleó en el límite del balcón. Con un gesto de sorpresa y pánico, Liam luchó por mantener el equilibrio, pero fue en vano. Su centro de gravedad se inclinó peligrosamente hacia atrás y, con una expresión de incredulidad, cayó por sobre la barandilla. Los gritos ahogados que emanaron de su boca mientras caía 3 pisos hacia el patio de concreto retumbaron en el aire cargado de tensión. Encuesta. ¿Crees que el amor y la lealtad pueden justificar traicionar a aquellos que confían en nosotros, o es siempre imperdonable cruzar esa línea? Justificable en circunstancias extremas. Nunca es aceptable traicionar la confianza. Depende de las consecuencias de la verdad. La lealtad a uno mismo es lo primero. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Melody, testigo de la caída, soltó un grito desgarrador que cortó el silencio seguido del impacto. Ezre, paralizado inicialmente por el shock, finalmente corrió hacia el balcón, apartando a Melody con un movimiento brusco. La vista abajo era una imagen de horror que lo perseguiría por siempre. El cuerpo de Liam yacía inerte, en una postura antinatural, con un creciente charco de sangre ensombreciendo el patio. Este trágico desenlace no solo marcó el fin de la vida de Liam sino también el comienzo de una tormentosa cadena de eventos legales y morales para Ezre y Melody, cuyas vidas y reputaciones estarían ahora permanentemente manchadas por el acto impulsivo de un padre desesperado. ¿Podría Ezre alguna vez recuperarse de esta devastadora pérdida, y cómo enfrentaría el mundo el oscuro secreto que había llevado a la muerte de su propio hijo? La escena tomó un giro trágico y drástico. Melody, en un estado de pánico, intentó llamar a una ambulancia con las manos temblorosas mientras alcanzaba su teléfono. Sin embargo, Ezre, con una lúgubre comprensión de la situación, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. La forma en que Liam había caído y aterrizado hacía evidente que la muerte había sido instantánea. A medida que la devastadora realidad de que su único hijo estaba muerto comenzó a hundirse, una parte calculadora de la mente de Ezre comenzó a funcionar. Detuvo a Melody antes de que pudiera hacer la llamada, agarrando su muñeca con una calma inquietante. Le sugirió que debían pensar cuidadosamente en sus próximos pasos. Melody, atónita y confundida, cuestionó el comportamiento de Ezre, insistiendo en que necesitaban pedir ayuda. La voz de Ezre, ligeramente quebrada por la emoción, explicó que aunque ya era demasiado tarde para Liam, llamar ahora solo resultaría en que ambos fueran a prisión. Mientras lidiaban con este dilema moral, el sonido de las sirenas acercándose rompió el aire, probablemente activadas por un vecino que había escuchado el grito de Melody. Ezre y Melody se encontraron en el balcón, el peso de sus acciones y la monumental decisión que tenían ante ellos colgando en el aire como una losa. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de luces parpadeantes, preguntas urgentes y mentiras apresuradamente elaboradas. Cuando la policía llegó, Ezre y Melody se habían recompuesto y acordado una historia. Liam había estado bebiendo, dijeron, y había caído accidentalmente del balcón durante una discusión acalorada sobre su consumo de alcohol. Ezre, utilizando su vasta experiencia en negociaciones empresariales, narró el cuento fabricado con convincente angustia y arrepentimiento.
Habló de las supuestas luchas de Liam con el alcohol, tejiendo una narrativa de un hijo con problemas a quien había estado tratando desesperadamente de ayudar. Melody, todavía visiblemente conmocionada, corroboró su historia entre sollozos. Los agentes que respondieron, reconociendo a Ezra como una figura prominente local, lo trataron con deferencia. Tomaron declaraciones preliminares y acordonaron el área, asegurando a Ezra que llevarían a cabo una investigación exhaustiva, pero que todo apuntaba a un trágico accidente. Tras la retirada del cuerpo de Liam y la disminución de la actividad inicial, Ezra y Melody se refugiaron en casa, abrumados por la magnitud de sus actos, que incluían no solo su aventura sino ahora también un encubrimiento. En un ambiente de tensión y urgencia, Ezra insistió en alinear su historia meticulosamente para evitar ser descubiertos, mientras que Melody, afectada moralmente, sugería confesar la verdad. Idea que fue rápidamente descartada por Ezra ante el temor de las consecuencias legales. A la luz del amanecer, Ezra tomó medidas para protegerse legalmente, contactando a su abogado y a su equipo de relaciones públicas para moldear la narrativa pública, mientras Melody eliminaba cualquier rastro físico de su relación ilícita. Preparados meticulosamente, enfrentaron el interrogatorio de los detectives con una actuación convincente de dolor y confusión. Aunque lograron evadir sospechas iniciales, ambos eran conscientes de que solo enfrentaban el comienzo de lo que sería un escrutinio más intenso y prolongado. La detective Amelia Harding miraba las fotos de la escena del crimen esparcidas sobre su escritorio, frunciendo el ceño. Algo en el caso Blackwood no cuadraba con ella. En la superficie, parecía una muerte accidental sencilla, pero años de experiencia habían agudizado los instintos de Harding, y esos instintos le decían que había más en esta historia. ¿Puede la justicia realmente desentrañar la madeja de mentiras y secretos en una trama de pasión y traición? Al profundizar en el caso de Liam Blackwood, un panorama inquietante comenzó a tomar forma para el detective Harding. Las evidencias no se alineaban con la versión de que Liam, en estado de ebriedad, había tropezado y caído fatalmente. El informe toxicológico revelaba solo trazas insignificantes de alcohol, insuficientes para desestabilizar a un hombre acostumbrado a beber. Los testimonios de los vecinos también contradecían la historia oficial. Un grito masculino lleno de furia fue escuchado justo antes de la caída, y un chillido femenino resonó antes del impacto sordo de Liam contra el suelo, detalles que Ezra y Melody habían convenientemente omitido. Los amigos y colegas de Liam corroboraban aún más la incongruencia, describiéndolo como un hombre que, si bien no era perfecto, no mostraba signos de lidiar con problemas de alcoholismo como Ezra pretendía. A medida que Ezra y Melody enfrentaban la creciente presión y culpabilidad, la fachada de su relación comenzó a resquebrajarse, transformando sus pequeñas discrepancias en encendidas disputas. La confianza y complicidad que los había unido en su engaño se desvanecían, dando paso a la sospecha y el reproche. Melody, desbordada por la culpa, finalmente confesó. Entre lágrimas, reveló su relación ilícita con Ezra y explicó las verdaderas circunstancias que rodearon la muerte de Liam, describiendo una pelea que culminó en un trágico accidente. La confesión de Melody, a su vez, precipitó la de Ezra. Superado por la realidad de sus acciones y la perspectiva de enfrentar las consecuencias legales, corroboró cada detalle del relato de Melody y admitió su responsabilidad en la muerte de su hijo. El juicio resultante se convirtió en un circo mediático, exponiendo los sórdidos detalles de la aventura y la confrontación fatal. Ezra, otrora un respetado magnate, fue sentenciado a 15 años por homicidio involuntario y obstrucción a la justicia, mientras que Melody, debido a su cooperación con la investigación, recibió una sentencia reducida de 5 años. Aunque la verdad salió a la luz, la resolución del caso no ofreció consuelo a ninguno de los implicados. La caída de los Blackwood permanecería como un sombrío testimonio de cómo las elecciones impulsadas por el deseo y el egoísmo pueden desencadenar consecuencias devastadoras y permanentes. ¿Creen que la justicia fue suficiente para reparar el daño causado por los secretos y las mentiras de Ezra y Melody? ¿O es el castigo simplemente una forma de cerrar un capítulo trágico sin verdadera redención para los involucrados? ¿Intrigado por este misterio? ¿Qué opinas? ¿Quieres seguir descubriendo más historias como esta? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos.
Nos vemos pronto.